Les decía que somos 21, es decir, hay 21 personas, pero yo tengo 2 dispositivos, quiere decir que hay 19 estudiantes. Bueno, somos los que somos, y empezamos la clase. Es un tema interesante el de hoy, el tema es de, ¿cómo es? Ahora donde tengo el chat, acá, quiero abrirlo para comunicarme con ustedes. Pía saludó. Saludo a Ana Belén, ¿qué tal? Ya parezco un locutor radial, ¿no? Por los medios de comunicación. ¿Ustedes escuchan la radio? Ah, ya estamos grabando esta previa. Federico Pía dice que sí. Sí, la radio es medio de otra generación, ¿no? Ahora se escucha más. Ah, Lucía también, online. Bueno, después tenemos que ver si nos gustan los mismos programas, pero no creo. Pero hoy un tema lindo, porque vamos a aplicarlo. Fíjense, el último ejemplo que tenemos es un método estadístico para determinar proporciones. Entonces vamos a aplicarlo en una situación hipotética en la cual queremos saber si los jóvenes prefieren el rock o la cumbia. Pero bueno, ya me estoy adelantando al final, así que no lo voy a quemar, no les voy a preguntar ahora si ustedes qué prefieren, en fin. Entonces este es el tema de hoy. Intervalos de confianza, eso es lo que queremos tratar de entender. Y bueno, y lo tenemos en básicamente en 2 situaciones. Una es la situación general y la otra es de proporciones. Es un caso particular del anterior. Entonces ese es nuestro esquema de trabajo, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. En realidad es el problema de cuando ustedes trabajan en el departamento de métodos cuantitativos de una empresa, ¿sí? De una empresa biológica, biotecnológica o ambiental. Entre ustedes hay estudiantes ambientales. No me imagino, hay muchos estudiantes de cartografía, que es una carrera muy interesante. Estaría bueno saber, digamos, quizás en qué situación la estadística podría aplicarse allí. Es mi ignorancia la que no les puede dar el ejemplo, pero estoy seguro de que hay muchos ejemplos interesantes. También puede haber físicos entre ustedes, matemáticos, estadísticos. Entonces pueden perfectamente tener que asesorar a un supervisor o a un superior sobre el resultado de un experimento, ¿sí? Sobre el resultado de una campaña publicitaria, sobre el resultado de la aplicación de un medicamento nuevo, sobre la eficacia de una vacuna. En fin, 1000 situaciones en las cuales la estadística se utiliza en la ciencia y la técnica moderna. Entonces, ustedes ya saben, en realidad tenemos, para el resultado de un experimento, tenemos 2 números que podemos dar. Uno es la media o el promedio, que es el resultado clásico, que cumple la ley fuerte de los grandes números, en fin, que es tan importante. Y la clase pasada estudiamos la mediana y vimos qué propiedades tenía, ¿sí? Pero ahora nos vamos a volver a la media y ustedes les dicen, bueno, ¿cuánto va a mejorar la vacuna, digamos, contra la aftosa? En fin, les pregunta cuánto va a mejorar. Y ustedes dicen, bueno, calculan un promedio de un ensayo que ustedes hicieron en el campo, lo que sea, y dicen un 80%. Y se van a dormir. Y se van a dormir con esa angustia de no saber qué va a pasar, porque es realmente un experimento aleatorio, la vacunación masiva, no se sabe cuánto va a, a funcionar. Entonces, una de las ideas que nosotros estudiamos para complementar esta estimación, es decir, para tener una idea de cuánto nos podemos apartar de ese 80% que dimos, es la varianza, ¿sí? Y ahora vamos a dar otra idea de cómo proceder. Entonces la idea no es dar
ese 80, sino dar un intervalo, es decir, dar dos números, un número de mínima y un número de máxima. Supongan que en vez de dar 80, nosotros decimos 70-90. Pero no hay forma, en estadística, con los modelos que tenemos, no hay forma de estar 100% seguros. Entonces, descartamos una pequeña probabilidad, ¿sí? Tenemos más gente, qué bueno. Descartamos, les decía, hay alguien que está... No soy yo, ¿no? Ahí está, ya lo solucionó. Descartamos una pequeña probabilidad y a ese intervalo que les decía 70-90, de alguna forma calculamos y le asignamos una probabilidad alta, ¿sí? Un 90% de probabilidad, un 95% de probabilidad. ¿Tá? Entonces esa es la idea de un intervalo de confianza. Vamos a leer un poco lo que dicen las notas. Tenemos una muestra aleatoria simple, sabemos estimar la esperanza mediante el promedio, ese es el número, el 80 en nuestra situación hipotética, y aplicando la ley fuerte de los grandes números tenemos la propiedad que se llama de consistencia, sabemos que esa estimación converge al promedio. Ahora, ¿por qué no es suficiente ese postulado de la convergencia? ¿Cuál es el problema que tiene? Y acá quiero que me respondan, que reflexionemos juntos por el chat o por micrófono. ¿Ustedes se quedan tranquilos con eso que le dicen, bueno, ese 80% se va a ir corrigiendo y se va a ir aproximando al verdadero valor cuando n tiende a infinito? ¿Cuál es el problema de ese postulado? Que teóricamente está perfecto. Que necesitaríamos una muestra demasiado grande, capaz. Claro, es eso. Es decir, nunca en una situación concreta ustedes tienen infinitos recursos. Es decir, el jefe les preguntó, ustedes tiraron el 80 y ustedes van a hacer, yo qué sé, 100 experimentos. En realidad, ustedes hicieron 100 experimentos. Por ejemplo, en la vacunación COVID, que es un tema muy, bueno, no tan actual por suerte ahora, pero que fue un tema muy actual. Las vacunas, por ejemplo, la Sinovac, que me di yo, se hicieron estudios de protección. Entonces los estudios de protección daban un 60 y poco % de protección al contagio y un 90 y largos de protección a las infecciones graves. ¿Tá? Pero ese estudio lo hicieron con, yo qué sé, 1000 vacunados en Brasil. ¿Tá? Y bueno, y lo publicaron, está muy bien, lo midieron, pero esos 1000 vacunados no aseguran una certeza total. Incluso hay otros problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Brasil, los estudios en Chile dieron distintos porque se vacunaba población de distintas edades. En San Pablo, donde hizo esos estudios, se vacunaron personas menores de 60 y en Chile se vacunó a todo el mundo, de todas las edades. Entonces dieron peor los datos de Chile. Pero bueno, digamos, el problema es de recursos. Entonces, la idea es que ese promedio no nos da información sobre la precisión de la estimación. ¿Tá? Es decir, ¿cuál es el error que podemos estar cometiendo? ¿Cuán lejos va a estar el verdadero valor mu desconocido de la estimación que nosotros damos? ¿No? Entonces, lo que vamos a dar es un intervalo, como yo les decía, que se llama intervalo de confianza. Y bueno, tenemos que definir cuál es la confianza que estamos dispuestos a resignar, ¿sí? Es decir, no se puede hacer 100% porque un experimento aleatorio teóricamente puede caer entre menos infinito y más infinito, ¿sí? Hay una probabilidad muy pequeña. Entonces lo que queremos es descartar esa probabilidad pequeña y achicar el intervalo para que contenga una probabilidad alta. Y ese es el procedimiento de construcción de un intervalo de confianza. No sé si hay preguntas, si les queda claro. ¿Se enfrentaron alguna vez a una situación así? ¿En algún laboratorio, en alguna práctica o en alguna nota de prensa? En química analítica nos hacían hacer informes usando el TED Student, quizá te suene. Sí, sí.
Nos daban como un acercamiento muy básico, pero nada que profundizara en el tema estadística. Pero les daban el mecanismo, digamos, la receta para calcular Claro, está bien, digamos. Es decir, dicho de otra forma, es el más menos de las encuestas, por ejemplo. ¿Por qué es el más menos de las encuestas? Porque ustedes las encuestas le dicen tal opción tiene un apoyo del 30% más menos 3%. Entonces el intervalo se construye 30 más 3, 30 menos 3, de 27 a 33, y se espera que eso contenga una probabilidad alta. Entonces es como decir un error, digamos, que se puede cometer en la estimación. Y en química analítica lo que deben de haberles dado es la receta para calcular ese 3% con la t-Student. Nosotros vamos a ver un procedimiento aún más sencillo que el de la t-Student, pero muy parecido cuando la cantidad de datos es grande. ¿Sí? Si es mayor que 30, el procedimiento que les enseñaron en química analítica y que vamos a ver es el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos? La herramienta teórica para construir el intervalo de confianza es el TCL, el teorema central del límite. ¿Sí? Esa es nuestra herramienta. ¿Tá? El bioestadístico tiene que tener una caja de herramientas. ¿Sí? ¿Ustedes tienen caja de herramientas de algún tipo? ¿O en casa hay caja de herramientas? sí. Sí, claro. Es la cajita esa de plástico con el mango, ¿no? La abren, destornilladores, yo qué sé, pinza, en fin, martillo, yo qué sé. Para cortar, una trincheta, en fin, todas esas cosas. Acá nosotros en estadística es igual, pero es una caja de herramientas conceptual, donde nosotros guardamos nuestras herramientas para construir nuestros procedimientos estadísticos. Y una herramienta que se usa mucho, bueno, la ley fuerte de los grandes números, ya la mencionamos, y otra herramienta es el teorema central del límite. ¿Por qué el teorema central del límite es la herramienta que vamos a usar? Porque en el teorema central del límite aparece, acá, déjenme que voy a escribir, ya que aprendí a escribir, aparece la diferencia entre el estimador construido y el valor teórico desconocido. ¿Sí? Este es desconocido. ¿Tá? Entonces, esto me va a servir porque a mí me interesa esta diferencia. Yo de esta diferencia lo que quiero sacar es el más menos 3, por ejemplo. O el más menos lo que sea. ¿Tá? Y lo que me dice el teorema central del límite es que si yo calculo esta diferencia teóricamente es muy chiquita, ¿sí? Esta diferencia es muy chiquita. La multiplico por algo grande, que es la raíz de n, la raíz del tamaño de muestra, ¿sí? Los 1000 vacunados en San Pablo, los 30, las 30 vacas que les hicieron, les aplicaron la vacuna, o en fin, ¿sí? El tamaño de la muestra, y lo dividen por el desvío de las observaciones, entonces obtienen una normal 0,1. Eso es lo que dice el TCL. Entonces la pregunta es, ¿cómo se usa el TCL para llevar un intervalo de confianza a la diferencia esta? Esta es la diferencia que nos interesa. Entonces tenemos que hacer alguna manipulación que no es tan complicada, ¿sí? No ofrece mucha dificultad, y es la siguiente. Bien. Si ustedes pasan multiplicando, fíjense, si ustedes esta raíz de n, lo pasan para acá, dividiendo, y el sigma lo pasan multiplicando, ¿sí? Entonces lo que obtienen es que la diferencia que nos interesa,
que es esta, se puede escribir como sigma sobre raíz de n por z, donde z es una normal 0,1. Entonces, eso nos da una idea de la variación probabilística o la variación estadística que tiene la diferencia que nos interesa, ¿no? Nosotros ya dimos un valor central, que es x barra, ¿sí? El promedio. Y ahora estamos interesados en la diferencia, ¿no? Entonces, acá tenemos que hacer un acto de fe, ¿sí? Y preguntarnos, bueno, ¿cuál es el error que yo estoy dispuesto a aceptar? La probabilidad, perdón, no el error. ¿Cuál es la probabilidad de error que yo estoy dispuesto a aceptar para construir mi intervalo de confianza? Dicho en otros términos, ¿qué probabilidad quiero yo que contenga mi intervalo? Esa probabilidad, la idea es que sea cercana a 1 para que esencialmente creamos que pase lo que decimos, ¿sí? Pero hay un cierto margen de error que no podemos controlar, ¿tá? Entonces, ese numerito que se denomina alfa, que es la tolerancia que estamos dispuestos a aceptar, se llama en estadística el nivel de significancia. En realidad, nivel de significancia es una traducción espantosa de significance level, que suena un poco mejor. Pero bueno, es el término. La idea es que este alfa es un número chiquito, ¿sí? Este alfa es un número chiquito, ¿sí? Y acá el estadístico lo que hace es lo siguiente. ¿Saben qué hace el estadístico? Cruza los dedos. ¿Entienden por qué? Para que te den un error, tipo, Claro, como mucho error, para claro, trabajar. como diciendo, bueno, esto del 5% no va a pasar. Y bueno, para eso hay que tener idea de cuán chica es una probabilidad del 5%. Un 5% es 1 sobre 20, ¿no? Sí, 1 sobre 20 es 0,05. ¿De acuerdo? Déjenme ver con la calculadora para no equivocarme. Exacto, 1 sobre 20. Eso quiere decir que es la chance mala es 1 en 20. Y estamos diciendo, bueno, esa no va a pasar, van a pasar alguna de las 19. Entonces, si tiramos monedas, más o menos, una moneda, no da mucho, porque son 16. Es como que tiremos 4 monedas y salgan las 4 caras. Es una cosa así, lo que estamos descartando. Puede pasar, pero es raro, ¿ah? Y por eso cruzamos los dedos y decimos, bueno, el alfa, porque yo no les dije, me adelanté, el 5% es el alfa usual que se toma en estadística, a priori, si no hay más información es el 5%. Si uno está haciendo un tratamiento médico donde hay cosas delicadas, en fin, uno puede ser más exigente y decir, bueno, mi nivel de significancia es más chico, pero el usual es el 5%. Entonces, como les decía, el valor usual es el 5% y otro valor usual es el 1%. Ahora, el 1% va a salir más caro, digamos, porque un 1% quiere decir que uno está un 99% seguro. Y 1 sobre 100 es como tirar, déjenme ver cuántas monedas, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tirar 7 monedas y que salgan todas caras. Eso sí es bastante raro. Pero bueno, es más caro. Quiere decir que o va a salir más muestras o va a ser un intervalo más grande. Por lógica, si queremos mayor probabilidad, tenemos menor precisión. Vamos a ver después cómo las fórmulas nos ayudan con eso. Bien, entonces esto es lo que estamos dispuestos a equivocar.
Entonces, teníamos nuestra fórmula, asumimos que n es suficientemente grande. ¿Para qué asumimos que n es suficientemente grande? Para que se cumpla el teorema central del límite, porque el teorema central del límite también es Se abrió un micro. Sí, mutea a todos, el que quiera hablar se desmutea, por favor, disculpen. Les decía, el teorema central del límite es una aproximación también, entonces tenemos que suponer que n es grande. ¿Cuán grande? El Recipe Book, el libro de recetas de la estadística, dice 30. Está claro que eso depende de la situación, digamos, pero bueno, si quieren saber un número, es 30. Yo no se los dije, ¿tá? Pero sépanlo. Digo, si mañana tienen que ir a un laboratorio, hacer una investigación, en fin, en principio piensan en eso. Después pueden buscar en la bibliografía, digamos, porque los ensayos específicos pueden tener información más precisa sobre la aplicación del TCL. Pero en principio 30 es un valor bastante seguro. Ahí está. Y acá me agrega Jaime que en climatología se toman 30 años para las descripciones estadísticas. Y eso viene de ahí. En el supuesto de que no hay una tendencia muy grande, un cambio muy grande a lo largo del tiempo. Bien. Entonces, la idea es construir un intervalo simétrico. Simétrico quiere decir que tenga el mismo largo y lo vamos a centrar en el promedio, que es nuestra mejor estimación, ¿sí? Entonces, bueno, estoy rayando. Entonces, el gráfico que hay que acordarse es este, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Nosotros acá, tenemos una normal. Esta es la fuente de azar que sabemos controlar. Controlar no, sabemos calcular, digamos. Nosotros sabemos esa z cuán grande puede ser, con qué probabilidad. Simplemente con el QNORM, con la tabla normal, ¿sí? Entonces, la idea es pasar del tamaño de este al tamaño de este, que se asume igual, ¿sí? Esa es la idea para la construcción del intervalo de confianza. Entonces, acá viene este gráfico, que en realidad este mismo gráfico apareció en el parcial, ¿sí? No apareció el gráfico, pero apareció el dato, ¿sí? Este bendito 1,96. ¿Sí? Que aparece por todos lados. Y que a veces se aproxima a un 2. A veces se aproxima a un 2 ese 1,96. Entonces, ¿qué es lo que dice? En el dibujo este, dice que si ustedes tienen la campana de Gauss estándar, y ustedes quieren dejar un 5% afuera, entonces tienen que dejar la mitad del 5% de cada lado. Uy, esto está mal. No sé en qué estaba pensando. La mitad del 5% es 0,025, ¿sí? Un 2,5%, un 25 por 1000. Quiere decir que dejan un 25 por 1000 de cada lado. Entonces, el área central es un 95. Y ese es el intervalo en Z que nosotros queremos construir. ¿Está? Entonces, acá además, y esto en la corrección del... No les pregunté, ¿ya tienen los resultados del parcial? No, todavía no. Viernes de noche o de tarde, no sé. Viernes de noche o de tarde, está. Es Vale la que coordina eso, pero bueno, no sé, yo ya corregí los míos. No, y bueno, están bastante bien. Lo que pasa que al parcial vienen todos los alumnos, incluso algunos que no siguen mucho el curso, entonces eso se nota, pero no sé, nosotros tenemos que hacer una evaluación, pero lo que yo corregí estaba razonablemente bien. Pero acá había una confusión entre los valores de Z en el ejercicio y los valores de P, ¿sí? Que los valores de P se miden acá, o se miden en área,
en realidad se medía con la distribución, no importa, pero se miden en área y los valores de Z se miden en el eje X. Y esos dos nunca se mezclan, nunca se iguala un valor de probabilidad a un valor de Z, sino que se construyen a través de la gráfica, ¿sí? Es como mezclar la X con la Y. ¿Tá? Entonces, por eso, acá están indicadas las probabilidades y acá están indicados estos números que nosotros vimos la clase pasada, se llaman los cuantiles, ¿sí? Este cuantil es el que me deja borro acá, bueno, este valor, este 7 es un 5, ¿sí? Les decía, es el que me... Este valor yo lo saco del R, ¿sí? Con la función QNorm, ¿tá? Y es el que relaciona probabilidades, que es lo que van acá, con cuantiles, ¿tá? Entonces, en realidad, todo esto para decir que en el intervalo menos 1,96, 96, la Z concentra la probabilidad del 95%. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros queremos es traducir eso a el promedio, ¿sí? Este dibujo quiero que lo recuerden porque es un dibujo importante, ¿sí? Apareció ya en el parcial y bueno, es casi seguro que aparezca en el examen. No les estoy diciendo que va a aparecer, pero es muy estándar construir intervalos de confianza en 95%. Y siempre se usa la normal y el TCL. ¿Tá? Bien, entonces, ¿cómo se traslada esto de la Z para el otro lado, al X barra? Perdón. Y bueno, entonces acá está escrito, asumimos una significancia del 5%, construimos este intervalo para Z, entonces lo que hacemos es multiplicar por sigma sobre raíz de n, sigma sobre raíz de n, sigma sobre raíz de n. De esta forma, los Z que verifican esta condición, ¿sí? Esta condición que está acá, son los mismos Z que verifican esta condición, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Está bien. Y ahora lo que hacemos es el salto del TCL, donde sigma sobre raíz de n por z lo cambiamos por x barra menos 1. Entonces acá, en esta última expresión, tenemos construido nuestro intervalo de confianza para el x barra menos 1. Que en realidad ahora lo queremos llevar a un intervalo de confianza para mu. Entonces lo que sabemos es que entre este valor y este valor, entre este valor y este valor, estoy escribiendo muy grueso, entre esos dos valores les decía, está el x barra menos mu. Entonces, la idea es que nosotros queremos construir un intervalo de confianza solo para mu, solo para este mu que está acá. ¿Está bien? Para este mu. Entonces pasamos el x barra para los extremos, restando, y después hay que cambiar el signo, ¿sí? Es una operación aritmética que no les conté en detalle porque está en la página siguiente la fórmula, pero la idea es que este x barra se pasa restando, entonces queda menos x barra, menos mu, menos x barra. Después se multiplica por menos 1 para que quede mu en el centro. Y resultado de esas operaciones, lo que me da es el intervalo de confianza. Bueno, acá es que pasé el x barra y multipliqué por menos 1 en la primera fórmula. Y acá tengo mi intervalo de confianza, ¿sí? Ahí está, miren qué lindo. Profe, Escucho. ahí mu sería tu valor esperado, ¿no? Sí, mu es la esperanza matemática. Pero no necesariamente es el valor verdadero, digamos. No, ese es el valor verdadero. Para grandes números serían. No, el mu es el verdadero posta. O sea, la esperanza y el valor real
o verdadero es lo mismo. Sí, 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 la esperanza matemática sí. Está. A ver, Mauro, y Mauro y todos, ¿no? Para pensar eso, a mí me gusta pensar en los dos mundos, ¿sí? El mundo teórico y el mundo empírico. Ujú. En el mundo teórico, nosotros conocemos el modelo, entonces conocemos todos los parámetros, conocemos el mu. Y el mu es la esperanza matemática, es la esperanza de X1, ¿sí? Es el valor atrás del cual estamos. Es el valor que nos pregunta el jefe. ¿Tá? Y cuando estamos en el mundo empírico, entonces dejamos de conocer o suponemos, nos ponemos en la situación de no conocer el modelo teórico. Entonces sabemos que hay un mu, pero no sabemos su valor. Pero lo que tenemos son los resultados del experimento. Entonces en el mundo empírico construimos el promedio. Claro. Y los teoremas lo que dicen es que esos dos mundos se aproximan cuando el tamaño de la muestra es muy grande. Esa es un poco la lógica. Claro. Entonces, está buena la pregunta que vos haces, porque acá se están mezclando dos cosas. Esta, que es teórica, el mu, y esta que es empírica. Entonces yo desde el mundo empírico digo, yo no conozco mi mu, pero va a estar entre estos dos valores. Claro, lo definís como en un rango, digamos, en un rango. intervalo. Exacto, un intervalo de confianza, es Ahí va. exactamente eso. Ah, claro, por eso se llama así. Sí, no, pero está bueno que lo conversemos porque es la forma de sacarle la Sí, 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 sustancia, sí. la Está síntesis. bueno, buenísimo. Está bueno, dale, gracias. Profe, y entonces esto siempre es así, siempre es menos 1,96. Sí, sí, O sea, a menos que asuman, por ejemplo, otra claro, probabilidad. un punto 99, sí. Claro. Sí, 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 sí. Por eso estas fórmulas, yo por ejemplo les dejé mucho tiempo la transparencia esa del dibujo y les dejo esta porque quiero que entre el café, el mate, el baño, la almohada, el chat y todo eso, la miren en algún momento, ¿no? Quiero capturarlos, quiero capturar la atención de ustedes en esta fórmula bueno, que mañana en un laboratorio o en un experimento o en la publicación de un artículo científico les va a servir. Eso es. Tiene una probabilidad del 95% de que les va a servir. Digamos. Ahí va. Es como casi seguro. Entonces, este es el intervalo y se construye con los datos. Ahora, si ustedes miran acá, está muy lindo, pero hay un problema todavía para construir este intervalo. Ustedes tienen los datos, ¿sí? Tienen los datos ahí. Entonces miran acá y dicen, bueno, 1,96, está bien, no hay problema, es 1,96, es un número. Raíz de n, yo lo puedo calcular porque n es el tamaño de mi muestra. ¿Sí? Son mis 1000 vacunados, o mis 100 vacas, o mis 30 años de climatología, o lo que sea. ¿Sí? El X barra lo calcula porque es el promedio de los datos, pero hay un problema acá, algo que ustedes no pueden calcular. ¿Qué es eso? En esta fórmula roja. Si ustedes quieren calcular y llevar a números esto, hay algo que no saben. ¿La desviación Pero, será? Claro, el sigma. pero dijiste que se conocía la varianza. Bueno, es cierto, yo lo dije, Jaime también lo dice, gracias, pero es una... A ver, ¿en qué situaciones ustedes pueden conocer un sigma? Por ejemplo, a veces los aparatos de medición dicen el sigma del error. ¿Está? Es decir, tienen en el label, dicen, esto tiene un error de tanto, ¿sí? Sigma. Entonces, en esa situación ustedes proceden así. Ahora, si ustedes están, por ejemplo, con vacunas, ustedes no saben la dispersión o midiendo la efectividad de un tratamiento en ganado o en personas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se hace en estadística cuando no se conoce un parámetro? Es decir, el parámetro que no conocemos es el del mundo teórico. Se aproxima. Lo aproximamos. ¿Cuál es la palabra que Se estima. se estima? Ahí está, se estima el parámetro. Y nosotros teníamos un método para estimar el sigma. ¿Sí? Es decir, vamos a...
teníamos un método tal. Entonces, pero la estimación de sigma es el segundo punto. Yo quiero resumir acá, digamos, de que la construcción del intervalo de confianza es x barra menos 1,96 sigma sobre raíz de n más 1. Entonces el más menos, el error ese, la magnitud que tiene la semiamplitud, digamos, del intervalo, la mitad del intervalo, es ese 2 sigma sobre raíz de n. Digo 2 porque 1,96 y 2, a veces se usa 2 para memorizar más fácil o simplificar. Bien, entonces, paso 2, no conocemos sigma, lo estimamos, ¿sí? Entonces, bueno, antes de estimarlo, vamos a hacer algunos comentarios de la fórmula que obtuvimos. Entonces, tenemos un intervalo que está centrado en x barra n. El error que nos da el intervalo es 1,96 por sigma sobre raíz de n. La amplitud del intervalo es el doble de esa cantidad, digo, porque vamos 1,96 para un lado y 1,96 para el otro. Y bueno, y lo que vemos acá es que cuanto menor es la amplitud, es más precisa la estimación. Está claro que ustedes quieren el intervalo más chico posible. Lo que pasa es que no quieren sacrificar probabilidad. Pero para construir un intervalo lo más chico posible, tienen que tener el sigma lo más chico posible, pero el sigma muchas veces ustedes no lo pueden controlar porque es intrínseco del experimento, pero el n, que es el tamaño de muestra, sí lo pueden controlar. Igual la raíz de n es bastante costoso porque si ustedes tienen un n de 100, que piensen en repetir 100 veces un experimento de química analítica o vacunar 100 personas o ir al campo y tomar 100 muestras o tomar 100 años de clima, en fin, digamos, puede ser muy costoso. La disminución del intervalo es por 10, ¿tá? Porque es la raíz de n. Así participan las fórmulas porque la raíz de n viene del TCL. Y bueno, y lo que se obtiene es que muestras más grandes dan mayor precisión. Eso es intuitivo, pero acá lo que tenemos es cuánto más precisas son las... no es solo que muestras más grandes dan mayor precisión, sino dicen cuánto más precisas es, ¿sí? Se divide por raíz de n y se va achicando el intervalo. Y bueno, y ahora sí vamos a... No sé si hay preguntas o comentarios. El 1,96, profe, de cómo, ¿por qué salía ahí? El 1,96 viene de acá. Ajá. Es decir, nosotros lo que hacemos es una traslación del intervalo de confianza para la normal 0,1, que es este que está dibujado, entre menos 1,96 y 1,96, la normal acumula un 95% de probabilidad. Entonces, Sí. a través del TCL, el teorema central del límite, nosotros pasamos de la Z al X barra. Está haciendo cuentas, la operativa no es complicada. Bien, la operativa es lo que les mostré en las transparencias. ¿Sí? Podemos revisarlo. Pero la pregunta es si este dibujo está claro, ¿sí? Este dibujo lo que tiene es la campana de Gauss. Acá, ¿sí? La campana de Gauss, que está en color azul, que nos delimita probabilidades. Entonces, hay más, como nosotros sabemos, perdón, hay más probabilidades en el centro y menos probabilidades en los extremos, que se llaman las colas. ¿Tá? Pero es exactamente el 1,96 y el menos 1,96, el menos 1,96 y el 1,96 son los valores que me delimitan un 95% de probabilidad. Y el 1,96 nace ahí, nace en la tabla normal. Ustedes este valor lo calculan con el QNorm, ¿sí? En el R. Antes en el curso de bioestadística se usaban las tablas. Nosotros ahora hace unos años nos ayornamos y dejamos de usar las tablas. ¿No? De ahí sale el 1,96. Está bien. Y ese 0,975 también lo hallaste. ¿De dónde sale ese 0,975? 975? Fíjense, el área total es 1.
yo quiero un 5%. Entonces me queda eso es un 5. Disculpen que está muy grueso. Voy a corregir. Esto debe ser un 5, no un 7. Entonces yo tengo un 5%. Lo divido a la mitad y dejo un 0.025 de cada lado. Esto es la mitad del 5%. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que tengo en todo esto? Porque el QNorm lo que me da es la probabilidad a la izquierda, ¿sí? Entonces tengo que sumar este número más este número. 0.950 más 0.025. Paso raya y sumo, ¿sí? 5 más 1, 5, 9, 7, 9, 0. Entonces, este es la probabilidad. Y esto es el cuantil de esta probabilidad. ¿Se entiende? ¿Y esos datos los obtuviste estadísticamente, digamos? Esto lo saqué del R. El QNorm es un comando de R. Sí, pero la información del 0.95 y eso, o sea, No, ahí lo que yo me pregunto es, ¿cuál es el error que yo estoy dispuesto a admitir? Acá Federico me hace una pregunta y ya voy a responder. ¿Cuál es el error que yo estoy dispuesto a admitir? Entonces yo digo, yo estoy dispuesto a admitir un 5%. Porque si no estás dispuesto a admitir un error, tenés que irte a los infinitos y ahí no podés hacer un intervalo. Entonces, claro. yo un 5% cruzo los dedos y sé que no va a pasar. Es 1 en 20. ¿Tá? Es como que yo tiro un dado de 20 caras. ¿Vieron alguna vez un dado de 20 caras? Son unas primas increíbles. ¿Cómo? Son unas primas rarísimas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. No tengo acá para mostrarles, pero ustedes nunca jugaron, nadie de ustedes jugó a Dungeons and Dragons, a estos juegos de roles. Juego de rol. Sí, pero nadie jugó. He visto gente jugar. Bueno, juegan con esos dados. Ah, bueno. Profe, una pregunta de esta gráfica. Sí, El menos 1,96 sería sería el cuantil de la probabilidad 0,025, ¿no? O sí, sea, de la sí, probabilidad de sí, que Z sea menor o igual a 0,025. sí, 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 Está, sí, exacto. gracias. Lo que pasa es que no se calcula porque es simétrico. Entonces vos ya sabés que si tenés el Claro, 1,96, está, gracias. no, de nada. Este tipo de razonamientos era el que le pusimos en el parcial, ¿no? Que ustedes pelearon ahí, ¿no? Sacaron la faca y empezaron a cortar ahí. Pero es exactamente ¿cómo es? Este razonamiento. Bueno, borro para seguir. Pero esto es súper importante, entonces vale la pena detenerse y está bueno que ustedes consulten bien de dónde salen todas las cosas porque es medio como central, ¿sí? En estadística, en bioestadística. Y lo van a aplicar, les decía, con mucha certeza. En realidad la cuenta que hice es esta que está acá. Acá está el alfa 005, entonces lo dividen por 2 para dejar una cola de cada lado. Claro, Entonces hacen el 1 menos alfa sobre 2, que es 0,975. Anita me dice Dungeons and Dragons. Sí, dicen calabozos y dragones. Ahí está. Voy a ver si... no sé si no tengo un dado icosaédrico. Sí, tenía, pero no sé dónde lo tengo. Bien. Si lo encuentro en la clase que viene se los muestro. Y acá vamos a leer, recalculamos el QNorm y acá lo que sacamos es el cuantil. ¿Está? El cuantil, que es el Z que vimos la clase pasada. Pero esto es como básico. No sé si hay más preguntas. Seguimos. Había una de Federico en el chat. Sí, perdón. Se me fue con Dungeons and Dragons. Gracias. El intervalo menos 1,96, 1,96. ¿Está a más menos 2 sigma de mu? Sí. Sí. Lo que pasa que en ese caso sigma es 1 y mu es 0. ¿Se entiende? Porque tenemos la normal estándar.
si lo que nosotros queremos es hacer un intervalo para una normal mu sigma cuadrado, es más menos mu más sigma por 1.96. ¿Está? Ese es el intervalo, más menos, bueno, vamos a poner plus, más, ¿está? No tengo un símbolo de más menos, mu, no, perdón, puse mal, disculpen, es así, mu más menos, sí, Jaime, pero no sé dónde, vos lo tenés, pero yo no, 1.96 sigma. Ese es el intervalo. Al 124. Bueno, voy a probar mu al 124. No me lo hace. Alt 124 no lo hace. A ver si este es otro alt. No lo hace. No, no puedo. Mu más menos 1.96 sigma. Ah, 240. No, no, pero lo que pasa es que el alt me escribe el número. Sí, es cierto que leí mal, pero me da eso. No, no, no. No me funciona. No, yo tenía alguna máquina hace años que ponía alt, no sé qué, o porque no tengo teclado numérico, no sé. En fin. Pero nos entendemos, digamos. Lo que les quiero decir, lo puedo escribir acá también. Es el intervalo, acá es 1.96 y en general es mu más menos 1.96 sigma. ¿Y cómo se hace? En realidad lo que ustedes hacen es, ustedes tienen menos 1.96 menor o igual que z menor o igual que 1.96, entonces le suman mu, multiplican por sigma y dicen menos 1.96 sigma menor o igual que sigma z menor o igual que sigma por 1.96 y después le suman mu. Déjenme que lo voy a poner acá. La tercera línea que sigue acá. Entonces le queda mu menos 1.96 sigma menor o igual que mu más sigma z menor o igual que mu más 1.96 sigma. ¿Sí? Entonces esa operativa que hicimos lo que lleva es de una normal estándar a una normal mu sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque la estandarización me dice que esta es la X normal mu, esta es X normal mu sigma cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí esa es la estandarización también se usa para los intervalos. ¿Sí? No sé si está claro que me preguntó Federico. Federico me dice que sí. Bueno, entonces, seguimos un poquito con esta historia. Déjenme que tengo que borrar. Debería haber un botón que borre todo, ¿no? Sí, debe haber. Debe haber, bueno, ya lo descubriremos. Vieron que la velocidad no es una de mis características. Hay uno que es como una papelera y dice Clear All, ¡Ah, sí! es ahí. Anita, gracias. A ver, esto me emociona. Vamos a hacer una prueba. ¡Qué Ahí bueno! va. Qué alivio, ¿no? Otra No, cosa. hay una cosa que tengo es paciencia, digamos. Bien. Igual me puedo fumar un semestre haciendo eso y después lo descubro. No, lo más... Bueno, estamos grabando, no les voy a contar. No es nada especial, pero involucra personas. Bien, en fin. Entonces,
Esta es la construcción del intervalo, como de la normal pasamos al promedio mediante el TCL y logramos entonces construir nuestro intervalo. ¿Está? Logramos construir nuestro intervalo, que es este que está acá. A ver si logro. No. Ahí está, miren qué lindo. Me quedó un óvalo. Nada, estoy como nene con chiche nueva. Bien. Entonces tenemos nuestro intervalo mágico. Este intervalo nos deja ir a dormir más tranquilos, porque sabemos que solo en 1 de 20 nos puede ir mal. ¿Tá? Y asumimos que eso no va a pasar. Creemos que no somos tan desafortunados. En realidad esto es interesante porque esto si lo hacen una vez está bien que no pase, pero la lógica es que si ustedes lo hacen esto 20 veces, entonces alguna vez les va a caer afuera. Eso dice la lógica estadística. Bien. Entonces, tenemos ahora el problema, tenemos el resumen acá, no lo voy a leer de vuelta, y tenemos el problema de la estimación del intervalo de confianza. Entonces, acá hay un resumen de lo que precisamos saber. Precisamos saber el X barra, precisamos saber el raíz de n, no hay problema, precisamos saber el sigma, y en general el sigma es desconocido. ¿Tá? Asumimos en el desarrollo teórico que lo conocíamos, en algunas situaciones excepcionales se puede conocer, pero en general es desconocido. ¿Está bien? Entonces, para estimarlo, nosotros habíamos visto un procedimiento que era en la fórmula de esperanza sustituir el mu por su estimación. ¿Está? Porque la esperanza, la esperanza es una varianza, no sé si se acuerdan. Dije mal, la varianza es una esperanza. Y como tal, se puede calcular con un promedio. ¿Tá? El problema que tenemos es que entonces es la suma de ¿sí? La cantidad de datos que tenga por xk menos, bueno, mu cuadrado. El problema es que este mu es desconocido, está en el mundo teórico. Entonces lo que hacemos es lo sustituimos por el x bar. Y acá podemos, les decía, hacer dos cosas. O cruzamos los dedos para que la estimación esté cerca, o apelamos a la teoría y estudiamos que efectivamente, aun cuando sustituimos, hay convergencia al verdadero valor. ¿Tá? Bueno, acá hay y ese es el estimador, y lo que hacemos es poner el estimador en la fórmula y ya está, digamos. No. Si n es grande, eso va a funcionar. Acá hay una corrección en la práctica que se hace, que es un poquito teórica, y yo se las cuento sencillamente porque la van a encontrar en los libros y en las calculadoras, en fin, en los programas. El estimador de la varianza que nos da nuestro razonamiento es este. Sin embargo, el estimador usual tiene una pequeña corrección. ¿Tá? En vez de dividir por n, divide por n menos 1. Eso es porque tiene mejores propiedades dividir por n menos 1 que por n. Es lo que se llama insesgado, además de ser consistente. Consistente es que converja, ¿sí? Es la palabra que usamos para la convergencia del estimador al verdadero valor, para la aproximación de los valores estimados a los valores teóricos del mundo ese teórico, ¿sí? Pero entonces si dividimos por n-1 tiene la propiedad de ser insesgado. Quiere decir que nosotros cuando calculamos la esperanza, acá de esto nos da sigma cuadrado. ¿Tá? Y bueno, esa es una buena propiedad y por eso se usa el n-1. Ahora, en realidad, con los n grandes que nosotros vamos a estar manejando, 29, 30, 100, en fin, no hay diferencia práctica. ¿Tá? Pero bueno, vamos a usar ¿cómo es? El S. ¿Ah? Esto solo para que lo tengan en cuenta. Y bueno, entonces, este es el S cuadrado,
Entonces, el S se obtiene tomando la raíz. Y finalmente, ahora, con el nivel de confianza que decíamos, obtenemos el intervalo que podemos calcular. ¿Sí? Que es este que está acá. Lo ponemos en verde esta vez. Y ahora sí, este lo podemos calcular todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el x barra es calculable, el raíz de n es calculable y el Sn es calculable. ¿Está bien? Entonces ahora sí, con varianza estimada, podemos calcular nuestro estimador. No sé si hay preguntas, comentarios. Estoy bien. Está. No, Esa sería como la presión más realista, ¿no? Bueno, claro, es la que podés calcular. Claro, digo. Está todo, esa no mezcla, porque esos dos mundos que yo les cuento en realidad es como ficticio, es una cosa que yo les propongo para pensar el problema, ¿sí? Pero bueno, digo, si ustedes ponen un sigma ahí, entonces ustedes están pidiendo prestado cosas del mundo teórico. Y en la Claro. práctica después, si van al campo, no la saben. Entonces esta sí, esta es la fórmula posta la que se usa. ¿Tá? Ahí Y va. acá, cuando, no me acuerdo quién me habló de química analítica, disculpen que... El Fede. Está, Fede. Oh, te había mencionado algo. Está. Lo de la TED Student es lo siguiente. Sí, que es una cosa de nosotros, antes en el curso de bioestadística lo dábamos, pero se convertía en un recetario de muchas situaciones y ahora no lo damos más. Pero entonces, lo menciono solo. Si la cantidad de datos es más chica, por ejemplo 5, como usaban, me contaste en química analítica, 8, los que sean, la tabla TD Student me da las probabilidades estas que yo estoy haciendo acá, y no me queda 1,96, me queda otro valor que yo saco de la tabla de TD Student, ¿sí? Que es aproximado al 1,96. Es un poquito más grande en general, ¿no? Y es un cálculo exacto y asume que los datos son normales. Que nosotros no asumimos que los datos son normales, los datos son cualesquiera. La normalidad viene a través del TCL, ¿sí? Ah, pero bueno, eso lo menciono lo de la T. Bien. Bueno, entonces este es nuestro intervalo. Vamos a ver qué podemos hacer con este intervalo. Bueno, primero podemos presentar un intervalo con otro nivel de confianza, ¿sí? Con el otro nivel de confianza estándar, que es el 99. ¿Tá? Entonces, la diferencia con el 99 es el Q-norm. Porque si ustedes tienen 99, entonces déjenme dibujar un poquito, voy a dibujar finito, porque tengo poco espacio, pero voy a dibujar acá. Ustedes tienen la tabla normal, es el mismo dibujo, pero ahora ustedes quieren dejar en total un 1% en las dos colas. Entonces tienen que dejar un 0,005 ahora de cada lado, ¿sí? Que es la mitad. Entonces, cuando ustedes acá lo que quieren es un 99%, ¿sí? En vez de un 95%. Son más exigentes. Supongan que supongan que ustedes están tratando de aprobar un medicamento, ¿sí? Entonces, para aprobar un medicamento hay que hacer estudios aleatorizados. Y muy probablemente, acá estoy diciendo una cosa que creo, pero no la sé con certeza, haya protocolos, ¿sí? De cómo proceder, y ahí les digan en el protocolo qué nivel de confianza ustedes tienen que asumir. ¿Entienden? Ustedes típicamente quieren probar un medicamento, entonces tienen que tomar pacientes con la enfermedad, con ella y sin ella, a uno les dan el medicamento, al otro les dan el placebo, en fin, y hacen todo un clinical trial, un experimento, no sé cómo se traduce clinical trial, un ensayo clínico, y bueno, y tienen que determinar intervalos de confianza. Probablemente en los protocolos les digan qué alfa tienen que asumir, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta de que este valor es más grande que el 1,96, ¿sí? Lo sacan del Q-norm. Ustedes suman ahora 0,99
y 0.005, entonces les queda 599, ¿sí? Entonces van al QNORM y meten ese valor ahí y les da esto, 2576. ¿Está? Entonces acá está el 1,96 y acá está el 2,5. Entonces, naturalmente, como el intervalo tiene mayor probabilidad, les queda más grande. Pero es la única diferencia. ¿Sí? Esta fórmula no es tan frecuente porque el que se usa usualmente es el punto 95. ¿Está bien? No sé si está claro, hay preguntas. Bueno, y esta, que está acá, esta que está acá, esta que está acá, en doble color, es la fórmula teórica con el cuantil abstracto, quiero decir, sin el cuantil concreto, que después toma el valor 1,96 o toma el valor 2.576. ¿Está? Profe, una consulta. O sea, nosotros con esto decimos que la media, digo que la esperanza, perdón, mu, Sí, está en sí, un intervalo, ¿no? sí, Pero, sí, pero sí. no decís cuánto es en realidad. Bueno, a ver, vos ya lo primero que dijiste es que la media es el promedio. Digo, Sí, sí. pero eso no tiene probabilidades, eso es un acto de fe, digamos. No, no es un acto de fe, digamos, es una idea, una aproximación, ¿sí? Es lo que se puede hacer en el mundo empírico cuando vas al campo o haces un experimento o haces observaciones de la naturaleza o lo que sea. Sí, bueno, este es mi promedio. O sea, si por ejemplo yo tuviera 300 datos, Sí. ¿convendría mejor aplicar la ley fuerte de los grandes números que hacer un intervalo de confianza? No, lo que pasa es que son procedimientos sucesivos, ¿sí? Ahora, se haría los dos. Primero haces la ley fuerte y estimás, y después con el intervalo de confianza vos le agregás un error. Ah, Porque ahí va. fíjate que en el Perfecto. intervalo de confianza el valor ese es el centro del intervalo. Entonces es de Claro. alguna manera como el valor más esperado. Y Está. 300 datos está bueno, digamos. Sí, sí. Depende mucho la naturaleza del problema. A veces los datos son muy costosos, a veces no son tan costosos. En las encuestas de opinión, por ejemplo, para las campañas políticas o los plebiscitos o lo que sea, se toman mil preguntas. Se pregunta a Claro. 1000 personas. Y eso más o menos da un error del 3%. Es decir, el 1,96 sigma sobre raíz de n es un 3%. Pero un 3% en una encuesta de opinión puede ser bastante, porque si ustedes están en un 48, si el promedio les da 48, el más menos 3 les lleva, a ver, me ayudan, de 48 menos 3. Para no entendí, no entendí muy bien. Ustedes están haciendo una encuesta de opinión, ¿sí? Para Sí. saber si en una situación plebiscitaria, de sí o no, ¿sí? Entonces, la estimación les da 48. Y el intervalo les da más menos 3. Justito ahí. Claro, entonces ahí están en el 51. Entonces ahí es lo que se llama, le dicen los sociólogos, un empate técnico. Fíjense que ahí lo que tienen que hacer es aumentar el n para disminuir el intervalo y tratar de que no abarque el 50%, porque el 50% es donde se cambia. Claro. En esa situación es muy importante, pero en otras situaciones de repente no es tan importante. Si ustedes están estudiando la efectividad de una vacuna contra contagios y les da un 60 más menos 3, están en 57, 63, digamos. Está bien. Eso quiere decir que un poco ayuda, pero no mucho. Como la Sinovac frente a los contagios, ¿no? Bien. Bueno, Jaime me decía 45 a 51 por el chat, gracias. Entonces esta es la construcción de los intervalos y este segundo que tenemos acá es el intervalo para el 99. Y bueno, más intervalos no sé si van a construir, pero en todo caso con el QNORM ustedes pueden calcular el Z, el cuantil que se usa en la fórmula de intervalo. Vamos a ver qué se hace con esto. Me quedó el puntito, déjenme que lo saco. Ahí. Ya no, y borro todo. Me enseñaron, bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo.
Lo tomé, digo, ¿qué ejemplo pongo? Un ejemplo de presión arterial. Ustedes no están preocupados todavía mucho por la presión arterial, está bien, pero quizás algún padre, algún tío, algún abuelo que tengan sea hipertenso. Porque bueno, la hipertensión es una enfermedad de prevalencia bastante alta. Y bueno, en general los hipertensos toman un remedio todos los días, ¿sí? De mañana se toma una pastillita para controlar la presión. Y bueno, supongamos que queremos lanzar al mercado un nuevo fármaco y queremos medir la efectividad. ¿Está? Entonces, se elige 30 personas con hipertensión y se mide la diferencia de la presión alta, que se llama la sistólica. Vieron que la presión son 2 números, ¿no? Cuando se mide la presión, supongo que saben eso. ¿De cuánto tenés de presión? 14,9. Bueno, la alta, la baja está baja, ¿bien? ¿Sí? Eso se mide en miligramos de mercurio. Y los valores típicos, por ejemplo, son 12,8, 12,6, digamos, en fin, digamos. Acá no entro en demasiado en cosas médicas. Pero bueno, supongamos que de nuestros 30 pacientes estudiados, en realidad yo creo que 30 para un estudio, para lanzar un medicamento, es absurdo, ¿no? Deberían ser muchísimos más, se me ocurre. Pero bueno, en nuestro ejemplo son 30. Y medimos la diferencia entre la presión que registraban antes de tomar el medicamento y la presión que registraban después de 60 días de aplicación del medicamento. ¿Sí? Es un ejemplo de lo que podría ser un ensayo clínico. Y bueno, y los valores que obtenemos es un 5 de disminución y un 4,5. ¿Sí? Entonces está bien, nuestro intervalo de confianza es 5 más menos 1,96 por el SN sobre raíz de 30. Y eso nos da 3,39, es decir, 3,4, 6,6. Y bueno, ese es el intervalo de confianza del 95%. Es así de sencillo. Una vez que uno lo entiende, no tiene más misterio. ¿Está bien? Entonces, sí. No, qué bien. Entonces, gracias. Entonces, las cuentas cómo se hacen, digamos. En realidad en el R ustedes tienen el comando min. El comando min les calcula el promedio de la muestra y el SD, el standard deviation, les calcula el sigma. Incluso, si ustedes van a la especificación del R de cómo calcula el SD, toma el n-1, toma la segunda fórmula que nosotros mostramos, ¿sí? Toma la fórmula del S. Bueno, esto es un intervalo de confianza. Bien. En realidad acá hay un detalle. A veces la presión, vieron que no se dice 120/80, se dice 12,8. No sé por qué. ¿Sí? ¿Cuánto te dio la presión? 14,7, 13,9. Uy, la alta la tenían 18. Bueno, eso es presión muy alta. En fin. Bueno, y una de las cosas que se puede hacer con la construcción del intervalo de confianza es razonar de otra forma. Es decir, yo fijo a priori mi intervalo de confianza y veo qué tamaño de muestra preciso para lograrlo. ¿Entienden? Es la misma construcción matemática, son las mismas fórmulas, pero cambiamos la incógnita. La incógnita es el N. Muchas veces los investigadores se plantean cuál es el tamaño de la muestra que yo preciso para obtener una determinada conclusión. Entonces, los intervalos de confianza dan una respuesta a este problema. ¿Por qué? Porque el raíz de n aparece en la fórmula. Entonces, nosotros antes el raíz de n lo usábamos para calcular el intervalo. Entonces, ahora procedemos de otra forma. Decimos, bueno, yo fijo mi intervalo a priori, como digamos, yo asumo que lo que yo de los 80 me puedo separar un 10, más menos 10, y de ese más menos 10 calculo el raíz de n. ¿Está bien? Entonces, para eso, bueno, el planteo es que al diseñar un experimento necesitamos conocer el tamaño de la muestra, ¿sí? La cantidad de veces que tenemos que repetir nuestro experimento individual. Y bueno, si aceptamos un nivel de confianza 1 menos alfa, 0,95,
y un error épsilon, a priori podemos determinar n. Entonces, para eso recordamos que el error es 1,96 por sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces, de acá despejamos, ¿sí? Crudamente. Pasamos al raíz de n multiplicando, pasamos el épsilon n dividiendo y tenemos una fórmula que nos despeja el raíz de n. ¿Está bien? Y de ahí sacamos que n es 1,96 por sigma sobre épsilon n cuadrado. Acá tenemos de vuelta el problema del sigma. ¿Está? Y el problema que tenemos acá es que todavía no hicimos el experimento, entonces no tenemos el sigma estimado. ¿Está? Entonces, bueno, acá hay que estimar de la literatura o de otro experimento similar cuánto puede ser el sigma, ¿sí? Pero bueno, tenemos una idea, si conseguimos un sigma de alguna forma, podemos estimar el n. Una cosa que a veces se hace con estudios importantes es se hace un experimento en 2 etapas, ¿sí? En la primera etapa se toman unas pocas muestras para estimar el sigma. Supongan que una encuesta de opinión, donde ustedes van a recabar miles de opiniones. Entonces ustedes toman 50 opiniones y estiman el sigma. Y ese sigma que está estimado aproximadamente, y que como n es 50 no está muy ajustado, lo ponen en la fórmula y calculan el n. Y después con el n van y recalculan el sigma, ¿sí? Pero con el n grande ya calculan el promedio. Entonces, esta es la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. No sé si hay preguntas. No. Está genial. Entonces, por ejemplo, si queremos diseñar un estudio para un fármaco de presión arterial. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ya teníamos un sigma, ¿sí? Estimado. Entonces tenemos una estimación previa de 4,5. Entonces, si queremos un error de 1, ¿sí? 1, más menos 1 en ese 120, que es bastante precisión en realidad, precisamos un n que es 1,96 sigma sobre epsilon n y nos da 78. Es decir, precisamos una muestra de 78 pacientes. ¿Está? Pero eso con una significancia de un 5%. Si queremos mejorar la significancia, entonces en vez del 1,96 tenemos que cambiar por el percentil, el cuantil, aquel que habíamos calculado que era 2,57 algo, 2,58. Y bueno, lo ponemos y nos da 135 pacientes. Entonces de esta forma nosotros calculamos el tamaño de la muestra, pero conociendo el sigma o una estimación de él. Pero es un procedimiento usual para tener una idea, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a las proporciones. Este es un caso particular de lo anterior. Pero es muy usado, ¿sí? Porque es lo que se usa en encuestas de opinión y cuando se tiene variables binarias, ¿sí? Por ejemplo, para saber el sexo de un bebé, en fin. Hay muchas situaciones en las cuales hay solo dos respuestas. Entonces se asuma que una es 1 y la otra es 0, a la 1 se le dice éxito, más allá de que en muchas situaciones no tiene un sentido de éxito, ¿sí? Porque una no es mejor que la otra, simplemente son alternativas. Pero bueno, de la literatura quedó el término éxito-fracaso y el éxito es 1, el fracaso es 0. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Acá el parámetro de interés es la probabilidad de éxito, que además es la esperanza de x1, eso ya lo vimos. Y bueno, y la pregunta es cómo nos quedan las fórmulas. ¿Cómo nos quedan las fórmulas en este caso? ¿Está? Nosotros ya vimos que la estimación de P, el X barra, en realidad es sumar todas las X. Y si sumamos todas las X, en realidad sumamos valores 1. Y los valores 0 no aportan. Entonces, al final, lo que contamos es la cantidad de éxitos, dividido n, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, acá hay una ayuda en esta situación particular, porque la varianza es P por 1 menos P.
Entonces nosotros, si tenemos una estimación de la P, directamente tenemos una estimación de la varianza, ¿sí? ¿Entienden? Porque la varianza es P por 1 menos P, entonces nosotros podemos estimar la varianza con nuestra estimación de P, poniendo el pegorro. ¿Está bien? Y listo. Entonces no hay que calcular el S. Si ustedes lo calculan les va a dar igual, es la misma fórmula. Pero es más directo, pasarlo así. Entonces, tienen la estimación de la varianza y bueno, entonces lo ponen en la fórmula del intervalo de confianza. ¿Está? Y les queda, déjenme, voy a elegir el azul, voy a elegir un grueso, esperen, un intervalo de confianza que es de esta forma. El Z que está ahí usualmente es 1,96. Este Z que está acá es 1,96. Y acá lo que cambia es el S por la fórmula esta. Pero no tiene misterio, digamos. Es otra fórmula que hay que aplicar. Tiene el mismo razonamiento de TCL. Y la diferencia es que el sigma se estima con la fórmula de la Bernoulli. Una pregunta. Adelante. ¿Viste el cuantil de 1,96? Sí, O sea, vos tomás para el intervalo el valor absoluto en realidad, ¿no? Porque si tomaras, por ejemplo, el menos 1,96, del lado que dice menos, te quedaría menos 1,96, te quedaría más. ¿O me estoy equivocando? a ver, el valor absoluto, déjame decir, no entiendo del todo tu pregunta. Porque, ¿viste en la gráfica de la normal? La famosa, ¿volvemos a la gráfica? Volvemos, Nada, ¿no? si jodo mucho, no. No, O sea, para nada. es una... No, está bien. Volvemos. Está acá, esta gráfica. ahí va, viste que la probabilidad, el cuantil de 0,025 era menos 1,96. Sí, Y el de 0,975 es 1,96. Sí. Y vos sabés que está entre esos dos, tu probabilidad. Sí. Está entre menos 1,96 y 1,96. Pero vos Sí. definiste que tu intervalo de confianza era entre menos 1,96. Sí. Acá No, me había confundido con la de cuando habías despejado el promedio. acá hay un error de signo. Acá falta un menos. Me confundí. Perdón. No importa. No, pero miren, chiquilines, que no hay nada más, más que quiera un profesor que los alumnos le pregunten, porque, y sobre todo en esta situación de remoto, ¿no? Porque yo en la clase uno mira las caras y más o menos se da cuenta que nadie entiende nada, ¿no? Uno mira y están todos así, cara de póker. Pero acá, bueno, no tenemos ni eso, entonces las preguntas están buenas. Déjenme que voy a anotar menos Z1 menos alfa sobre 2 para corregir ese error cuando subo las transparencias. Bien, volvemos entonces. Porque ahora viene el ejemplo del rock. De la gran discusión. ¿Vieron en el patio de la facultad, allá afuera? Se armó una gran discusión entre los estudiantes. ¿Está? Sobre qué era más popular, si el rock o la cumbia. No sé si esta es una discusión que a ustedes les interesa. ¿Quieren votar por el chat? Yo voto primero. Pero yo soy viejo, entonces los viejos es mucho. Puedes hacer encuestas, profe, si querés. Puedes hacer una encuesta. Sí, Santiago, Pía, Jaime. Pero digan la verdad, ¿eh? Porque, no sé, hay prejuicio con la cumbia. ¿Qué significa popular? Bueno, lo que pasa es que este no es un curso de sociología, es un curso de bioestadística. Claro, además depende de dónde. Permítanme pero depende del momento, como que estás. Bueno.
Yo pienso que popular es como que más gente lo escucha, ¿no? Bueno, claro, esa era la discusión, eso era lo que estaban discutiendo los chiquilines, ¿sí? Estaban ahí, podrían ser ustedes o cualquier cosa, dicen, no, pero popular, no, pero realmente popular, no, pero ¿quién escucha más? No sé qué. Jaime no escucha cumbia. Bueno. Chucutum, chucutum. Bien, entonces está, los chiquilines quisieron dilucidar esa discusión con un método estadístico. ¿Tá? Científicamente. No sé si esto es realmente hipotético, pero bueno, no sé, digamos, podría ser. Y entonces se propone consultar a N estudiantes. Entonces, la discusión era en la facultad. Entonces, acá a lo que preguntaban de popular, está bien, digo, no popular de toda la gente, sino en los estudiantes de facultad. ¿Tá? Capaz que si van a otro barrio, o a otro lugar, o a otra facultad, o a otro entorno, pasa otra cosa. Pero bueno, la discusión era en la facultad, ¿sí? Entonces supongan que había estudiantes de cuarto, como ya más cosiditos, y de repente los estudiantes de primero, está, como que van por otro lado, no saben. Bien, entonces, se proponen consultar a estudiantes y aceptan un alfa del 5% y quieren un error máximo del 1%. Entonces la pregunta es a cuántos estudiantes tiene que consultar para tener un intervalo de confianza